Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM presenta Género en Disputa. Un espacio de conversación para pensar y repensar el género y la diversidad, donde los roles y estereotipos de las personas son cuestionados. Conducen la socióloga Ángela Morales y la asistente social Verónica Negme. Hola, buen día. Esperamos que estén todos muy bien después de este jueves feriado, descansado. Espero que todos hayan podido y todas hayan podido descansar un poquito. Y bueno, como siempre, ¿no es cierto? Bienvenidos a nuestro programa de Género en Disputa. Mandamos buenos días también a Ángela, que no pudo acompañarnos hoy día, y a Millaray. Y tenemos hoy día un programa bastante interesante, empezando con a contarles, digamos, que Chile es uno de los países con índices de depresión más altos del mundo, ¿ya? Así lo definió el informe de depresión y otros desórdenes mentales comunes realizados por la OMS, que concluye que en nuestro país hay 844.000 personas mayores de 15 años que tienen depresión. 844.000, claro. Es decir, el 5% de la población. Según este estudio, ¿no es cierto?, la prevalencia de síntomas no necesariamente diagnosticados muestra una clara brecha de género, ¿ya? En un 8,5% de hombres presentan la enfermedad, mientras que las mujeres un 25,7%. Y a nivel mundial, los hombres que sufren de depresión llegan a un 3,8% y las mujeres a un 5,1%. Por ello, hoy día hemos invitado a María José Lizana, psicóloga clínica, magíster en psicoanálisis, y su línea de temática es la población infanto-juvenil con temáticas asociadas a trastornos de conducta alimentaria, trastornos de ánimo, ansiedad, suicidabilidad y autoestima. Hola María José, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros hoy día hablando de este tema tan importante. No, hola Verónica, gracias a ti, buenos días a todos también que nos están escuchando. Creo que este programa abre el diálogo a temáticas sumamente relevantes como es el género, ¿cierto? Y también en este caso que vamos a hablar de un tópico bastante relevante para la sociedad, ¿cierto? Que es el tema también de la depresión y algunos otros temas. Así que creo que es un espacio bastante amigable también para psicoeducar y poder entender estas temáticas que son tan relevantes en nuestro día a día. Bueno, sí, así es. Importantísimo abordar estas temáticas, como bien tú dices, que no siempre se conversan. Y primero quisiera preguntarte, también para conocimiento de las personas que nos escuchan hoy, ¿qué es la depresión o qué se entiende por depresión? Creo que para poder explicar qué es la depresión, también tenemos que entender que está el trastorno depresivo como tal y está un cuadro o un episodio depresivo, que se diferencian básicamente en la frecuencia o en la durabilidad de la sintomatología, ¿ya? Pero cuando hablamos de un estado deprimido, un estado depresivo, es cuando uno como ser humano empieza a tener un desinterés, ¿ya? Una situación, por ejemplo, en la cual me siento más desanimada, en la cual ya no tengo tantos intereses o ganas de hacer las cosas que yo hacía normalmente, puedo tener también pérdida de apetito o aumento también de apetito, pero el síntoma que prevalece puede ser también el desánimo, como menciono, y también el tema del sueño, ¿ya? Que puedo tener mucho más sueño para poder sobrellevar la sintomatología que estoy teniendo. Pero creo que es importante mencionar esta diferencia que yo hago de un trastorno depresivo y un cuadro o episodio, porque claro, yo como persona puedo tener una mala semana, un mal día, y me voy a sentir mal, y voy a querer dormir para poder quizás alejarme un poco de estos pensamientos rumiantes. Pero eso no quiere decir que yo tenga un trastorno depresivo, que tienen que ser por lo menos 2 semanas en las cuales la sintomatología tiene que estar constantemente presente. Entonces, claro, creo que también es una parte importante porque uno escucha en el día a día mucha gente decir como no, estoy con una depresión o me siento depresiva y todo, pero no tiene que ser siempre llevado a una psicopatología. Creo que es importante el no patologizar todo tipo de nuestras conductas porque es normal también estar triste en algún momento. Claro, qué importante es lo que tú dices, porque muchas veces uno dice, oye, esta persona está con depre. Típico que uno dice, no, ya. Y en realidad, efectivamente, como tú mencionas, de repente todo, o sea, y es obvio que todos pasamos por momentos
más felices o más positivos, y de repente hay situaciones que te generan o desencadenan tristeza y que efectivamente es un estado momentáneo. Exacto. Entonces, ahí es importante como lo que tú mencionas en el sentido de que ahí tenemos que poner ojo si esta conducta, ¿no es cierto?, o este estado finalmente es permanente. Exacto. Permanente, digamos, por ejemplo, que yo veo a mi hijo o hija, ¿no es cierto?, que está pasando por un mal momento, por ejemplo, en el colegio. Ya, puede ser una situación específica, pero cuando ya se torna en realidad un mes, 2 semanas, repetitivo, que en realidad estas conductas que tú mencionas, ¿no es cierto?, efectivamente no pasa que no se les pasa, por ejemplo, que tienen desánimo, que quieren dormir, que lloran sin saber por qué, ¿no es cierto? El aislamiento. El aislamiento, efectivamente. Ahí es donde en el fondo hay que poner como un poquito de ojo y yo creo que es importante identificar que la depresión, bueno, dentro de lo que tú dices de la sintomatología, otros síntomas más comunes para detectarla, ¿cuáles crees tú que podrían ser? Mira, yo creo que uno de los síntomas principales también es la irritabilidad. ¿Ya? Al estar mucho más reactivo a ciertas situaciones que uno podría también como exagerar, ¿cierto? Algo mínimo, una pequeña o una mirada que no es igual, un saludo que es distinto, que ya estoy más reactiva, entonces voy a estar más irritable, voy a estar más apática, ¿ya? Claro. Y voy a tener, como digo, esta tendencia a aislarme, ¿ya? A no querer quizás estar rodeada de tanta gente o de que me pregunten cómo estoy, sino que retraerme para también poder manejar qué es lo que estoy sintiendo, porque claro, quizá nosotros como adultos entendemos que está pasando algo que nos está causando un malestar en relación a todas mis relaciones interpersonales. Claro. Pero un niño, un adolescente, conlleva ciertas temáticas, por ejemplo, de una irritabilidad, de también de que los niños generalmente cuando están con un episodio depresivo se pueden sentir un poquito más, o hay una felicidad espontánea, momentánea, por una actividad cierta en el día, pero luego baja nuevamente. ¿Ya? Como también encontramos como todo lo que tiene que ver como estas quejas somáticas, ¿ya? Y las quejas somáticas nos pasan a todos por igual, que puede ser, por ejemplo, un dolor de estómago el día domingo, por ejemplo, todos los días domingo, entonces quizás algo está pasando en el colegio, ¿ya? Que justo llegan ahí, ¿cierto? O que llegan justo la queja somática en relación antes de unas pruebas, ¿cierto? Quizás algo pasa con ese estudiante en esa materia que genera una queja somática. ¿Y por qué se llama queja somática? Porque básicamente no responde a una situación mórbida, de médica, podríamos decir, sino que es algo más psicosomático, más relacionado a lo psicológico. Pero claro, también encontramos, por ejemplo, en los adolescentes que está esta parte más del aislamiento como tal, que ya están en una etapa bastante compleja. Entonces, cuando estamos con una sintomatología depresiva, hay que tener mucho cuidado cómo ellos también expresan esto, ¿cierto? De cómo también comentan acerca quizás también de pensamientos de muerte, por ejemplo, o hacen bromas referente a esto, que es muy común en los adolescentes. Entonces hay que tomar esas como precauciones para ver si esta irritabilidad, la apatía, la falta de, por ejemplo, de ánimo o desinterés en hacer cosas que me gustaban antes, es no querer, por ejemplo, sociabilizar, y yo antes sí era sociable. Cuando hay un cambio en relación a la persona que uno nota bastante visible, hay que tener ojo. Claro, lo que tú dices, que importante en realidad también uno como papá, como mamá, ¿no es cierto? Es como escuchar, comunicar, ver como estas pequeñas señales que tú dices, porque efectivamente, claro, hay ciertas situaciones que puede, como decíamos de un principio, ¿no es cierto?, producir que efectivamente por algo específico pueda tener un mal día, ¿cierto?, pero cuando se repiten ya es algo extraño, cuando de repente también verbalizan, como dices tú, pucha, no me quiero levantar, o síntomas, como bien tú dices, se ven síntomas que efectivamente no son comunes, de que le duele la guata al niño, que algo pasa, o a la niña, ¿no es cierto? Es donde es importante poner como, chuta, algo está pasando, poner como esa alerta, digamos, como grupo familiar. Exacto. O sea, no en realidad, creo yo, normalizar ciertas conductas, y ahí yo creo que es clave eso, sino más bien cuando tú sientes como mamá o como papá que algo está pasando, no es decir, bueno, es la edad, porque mucha gente dice, no, ya es la edad, se le va a pasar. Pero muchas veces vienen estos síntomas incluso de meses. Exacto. Porque finalmente hay veces que uno no los visualiza, ¿no es cierto? Pero de repente uno dice, bueno, estas 2 semanas he estado, por ejemplo, como dices tú, más aislado o más aislada,
¿sí? Pero tal vez puede ser que no, pues, que en realidad esto no es de estas 2 semanas, sino que viene hace meses, ya se está notando más. Exactamente. Como con también el tema de lo que tú mencionas, como esto de escuchar, pero escuchar activamente, ¿ya? Y no solamente lo verbal, sino que, como decimos, estas conductas, que la comunicación no verbal, en cómo está reaccionando, en cómo quizás está vivenciando su día a día, cómo se está alimentando también, ¿cierto? Si está durmiendo mucho más de lo normal, de lo que suele ser la rutina de cada adolescente o cada niño o de cada adulto. Creo que también hay que saber mirar estas partes que no son tan comunes o no son tan obvias, ¿cierto? Que un día un compañero de trabajo, por ejemplo, esté mucho más aislado, mucho más callado que de costumbre, también habla de algo. Y pasa también lo que tú mencionas, como que algunos lo hablan como que fuera una etapa, como que es un llamado a atención solamente, pero ¿qué pasa si no lo es? ¿Cierto? Exacto. Entonces también hay que tener mucho cuidado con estas banderas que nosotros nombramos como banderas rojas, que de alguna forma nos marcan la pauta para decir, oye, aquí algo está pasando, aquí hay una situación que no es normal, y no solamente para los papás o tutores o cuidadores, sino que también para los profesores dentro de un aula. Yo creo que es muy relevante que ellos, que los ven la mayor cantidad del día, claro, también sepan poner estas señales, ¿cierto? Visualizarlas y poder entonces armar un plan de acción con el establecimiento y con el apoderado. Claro, saber transmitir también. Mira, yo, mientras tú hablabas, yo pensaba que, bueno, efectivamente no siempre todos los grupos, porque los grupos familiares son diversos. Total. Eso tenemos que tener claro de repente, y la familia también es diversa, ¿no es cierto? No existe hoy día el papá, la mamá, los niños. Hoy día tenemos diversidad de familias, diversidad de, ¿no es cierto?, de formas de convivir también. Yo creo que es importante señalar, dejar, yo sé que la vida hoy día es muy acelerada, que uno en realidad del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y no existen instancias de compartir muchas veces, porque el día pasa volando, digo yo. Y yo creo que ahí es súper importante también generar estos espacios, no solamente con los adolescentes, con los niños, también con tu familia. Exacto. Porque muchas veces hablábamos un poco, y tú decías la adolescencia, pero también puede ser uno misma que se siente que no está bien, que algo pasa, ¿no es cierto? Entonces desde ahí, o tu pareja, ¿no es cierto? O tú ves, por ejemplo, como dices en el colegio, tal vez de repente también los profesores ven, ¿no es cierto?, que algo está pasando, que hay, por ejemplo, ausencia, Exacto, o que bajan las calificaciones. Entonces, claro, yo creo que por un lado es ser empático. Muchas veces también creo que pasa que la gente y todos vivimos tan rápido que no nos damos cuenta de lo que pasa al lado. Exacto. Entonces, por un lado es decir, pucha, mirar un poco más allá, ¿no es cierto?, de qué está pasando y de si uno puede ayudar a hacerlo, no desde el juzgar, sino desde el acompañar o preguntar. De repente alguien lo está pasando mal, un compañero de trabajo, como dices tú, una compañera de trabajo, y pucha, el solo hecho de saber que, oye, si necesitas algo, o un vaso de agua, un gracias o un buenos días, de repente te puede cambiar un poco el chip. Sí, totalmente. Y con los niños, adolescentes es lo mismo. O sea, finalmente si nosotros vemos que alguien lo está pasando mal, no hacer oídos sordos, pienso yo muchas veces, de tú ves algún compañero o compañera que está ahí aislada y dicen, bueno, ¿qué me importa? No, sino de repente ponerse en el lugar del otro. Y también aprender a escuchar, como decíamos, ¿sí? Pero también aprender a comunicar y de repente generar esos espacios a nivel de grupo familiar o espacios de trabajo, ¿no es cierto?, en donde si evidenciamos algo, no hacernos los lesos, como digo yo, sino más bien generar un espacio que pueda en el fondo tal vez abrir un poco a contener a esa persona, obviamente con mucho cuidado, pero sí en el fondo de repente esos cambios generan también un chip para la persona, porque muchas veces uno no sabe tampoco lo que le pasa. Exacto. No sabe cómo pedir ayuda, no sabe a quién pedir ayuda, cómo expresarlo. Entonces, se me imagina a mí que efectivamente, y ahí va como la pregunta de qué estrategias crees tú y podemos nosotros apoyar o que nos ayuden a prevenir ciertas conductas. Creo que una de las partes importantes de prevenir, ¿cierto?, en este caso lo que es una sintomatología depresiva, es las consecuencias que puede llevar, ¿cierto? Si no los miramos, si no los escuchamos, si no lo estamos prestando atención. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con relación con una conducta quizás más llevada a un pensamiento de muerte.
¿ya? Si no sabemos llevar o una conducta quizás más ligada a los actos suicida, creo que eso es un punto importante de levantar las banderas rojas por un lado, ¿cierto? El por darnos cuenta de que algo está pasando, que no es solamente una situación depresiva, que no estoy comiendo, que no estoy durmiendo, que ya no tengo ganas, sino que esa desesperanza hacia el futuro es un punto importante de poder tenerlo como alerta, ¿ya? En el cual, por ejemplo, uno le puede preguntar en la clínica a los adolescentes en relación a, oye, cuéntame, ¿qué te gustaría hacer, por ejemplo, cuando en 5 años más, por ejemplo? ¿Qué te gustaría estudiar? No sé, no me imagino frente allá. Ojo, ya hay una situación hacia el futuro que está tomando en cuenta. Pero también, como tú mencionabas muy bien hace un ratito, el poder conversar acerca de estas temáticas. Ya son temáticas que no se suelen conversar en el día a día. No. En la once, en el almuerzo, uno comenta cómo te va en el día, y si es que hay esos espacios de reunión, pero no se comenta acerca de cómo está la salud mental. Y creo que empezar a sacar el tabú acerca de eso es muy relevante para poder entonces comunicarnos entre nosotros qué nos pasa. Claro. El tener la instancia, por ejemplo, en la once, en el almuerzo, desayuno, quizás los fines de semana, oye, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Así como si pudiéramos quizás mencionar, y va a ser quizás algo muy cliché o quizás algo muy desde lo infantil, quizás muchas personas lo pueden tomar, pero cuéntame así como qué emoción tienes en este momento. Oye, y frente a lo que tú dices, fíjate, pensaba, uno siempre, oye, ¿cómo estás? Bien. Todo el mundo está bien, ¿te fijas? Sí. Y en realidad de repente, me ha pasado un par de veces que dicen, no, estoy más o menos, o estoy mal porque me pasa esto. Pero en general tampoco estamos acostumbrados, como dices tú, a expresar verbalmente cómo estamos. O sea, ¿cómo estás? Pucha, estoy complicado hoy día, o no me siento bien. Exacto. Y yo creo que es súper válido, y yo creo que ahí hay que ir cambiando ciertos constructos sociales de que uno está bien. Exacto. Y también, ¿qué significa estar bien? ¿Te fijas? Porque para ti estar bien puede ser una cosa y para mí y yo te puedo ver que estás re mal y tú sientes que estás re bien. Sí. O sea, es cómo nosotros sentimos, ¿no es cierto?, por un lado, o expresamos, ¿no?, cómo estamos. Y yo creo que también hay que ir como eliminando un poco eso de que, bueno, hay días que uno está bien y es válido, y hay días que uno está mal o no tan bien y también es válido. Total. Y ahí, ¿cómo hacemos para que en el fondo, si tu día no está tan bien, bueno, buscar, ¿no es cierto?, o apoyar, ¿no es cierto?, qué estrategias crees tú o qué cosas podrían hacer para que tu día mejore? ¿Te fijas? Pero no solemos conversar, como dices tú, bueno, de salud mental poco, hoy día se conversa mucho más. Hoy día se visualiza que hay más situaciones, ¿no es cierto? También se ha detectado ciertas enfermedades que van ligadas con la salud mental, que antes uno decía, yo recuerdo hace años atrás, no, debe tener algún problema, no, siempre él es así o ella es así. Se normalizaba mucho. Que de repente ciertas conductas que en realidad no es porque ella sea o él así, sino más bien es porque hay una sintomatología que es evidente que tal vez hay algún problema o alguna enfermedad. Exacto. Entonces, efectivamente, yo creo que es súper importante expresar cómo nos sentimos, si tenemos un buen día o un mal día, y es súper válido no sentirse bien. Para las generaciones nuestras yo creo que es un poco más difícil, y mayores ni hablar, digamos, de uno, si tiene una situación que tiene pena llorar, digamos, hoy día permitirse no levantarse porque no tengo ganas de levantarse, o de levantarme, ¿no es cierto? O si está todo el desorden, no tengo, y nadie lo hace, no tengo por qué levantarme yo y hacerlo, fijas, pero yo creo que hoy día ha cambiado, está cambiando en los jóvenes un poco eso. Ellos, yo siento que tienen como esa capacidad hoy día de expresar que no están tan bien, que no todos obviamente, pero ha cambiado un poco eso. Sí, yo creo que es lo que ha marcado la pauta, quizás en las generaciones de por ejemplo, de nuestros papás, ¿cierto? La generación de los 40 hacia arriba, es todavía muy individualizado el trato. Sí. Entonces, lo que tú comentas, esto como de, oye, ¿cómo estás? Bien, ok, ojalá no me cuente nada más para seguir con mi día, pero claro, cuando alguien me dice, sabes que no estoy bien, chuta, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Lo escucho? ¿No lo escucho? ¿Me hago cargo? ¿Me hago cargo? ¿No me hago cargo? En cambio, claro, las nuevas generaciones están muy abiertas a hablar acerca de la salud mental, pero también tiene toda la parte como más iatrogénica que también bromean mucho frente a esto. Entonces no le toman de repente el peso necesario de lo que está pasando, pero al menos se está instalando. Y creo que desde ahí tenemos que trabajar esta parte que yo digo de quitar la individualidad y también ver a quién tengo al lado.
Yo creo que el claro ejemplo que nosotros vemos hoy en día en el transporte público, por ejemplo, todos los días y todos en el teléfono, nadie mirando, nadie estando como pendiente de lo que es la realidad, y también es una forma de abordar el día a día. Claro. Es abordar acerca de lo que me está pasando a mí, quizás escuchando música, quizás leyendo un libro, quizás estando en el teléfono, viendo una red social, me hace escapar también un poco de la realidad en la que estoy viviendo. Entonces también son como estos dos parámetros, cómo llegamos también a un consenso en el cual tengo que mirar al otro y poder preocuparme de este otro, pero también entra como la parte personal de cada uno de lo que tú decías. ¿Me hago cargo? ¿Cómo me hago cargo de esto? ¿Estoy preparada quizás para hacerlo? No sé, con un primero... ¿Me corresponde? Exacto. Yo creo que desde ahí es como, claro, quizás tengo toda la intención, pero desde ahí quizás no lo sé hacer. Quizás con un primer auxilio psicológico, por ejemplo, que es algo quizás nuestras carreras o las carreras de salud y todos sabemos hacerlo. Pero una persona en el metro no tiene por qué saber todos los pasos de un PAP, por ejemplo. Claro, qué interesante lo que tú abordas con respecto al tema de la individualidad. Yo creo que efectivamente sí, si bien es cierto, hay cosas que hemos ido mejorando como sociedad, o trabajando, o haciendo evidente y no normalizando. Efectivamente, con respecto a la individualidad, yo creo que, no sé si pasó por la pandemia o qué, pero como que se evidencia hoy día que existe, efectivamente también por el tema de la tecnología, ¿no es cierto? Como bien tú dices, en relación a la gente, tú estabas en el metro y en realidad todo el mundo con los audífonos, desconectado total, la gente con su celular, y nadie en realidad interactúa con el otro. No. Si de repente hay gente que está, y hay alguien, por ejemplo, una persona embarazada, un adulto mayor, o alguien que requiere, ¿no es cierto?, que tal vez tú le puedas dar el asiento, como uno está tan metido muchas veces en su celular o en su mundo, puede pasar la persona, no sé, 2 estaciones, 3 estaciones, hasta que alguien te dice, oye, o incluso alguien que se sienta mal. Exacto. Que de repente, yo digo, pucha, si alguien se siente mal, oye, decir, oye, pucha, me siento mal, me das el asiento, pero casi que es ofensivo hoy día preguntar o exigir o pedir que te den el asiento. Entonces también ahí se genera un tema de que muchas veces la gente no se mete, no dice nada, o no interactúa por miedo. Exacto. Por miedo cómo van a reaccionar. Cómo van a reaccionar. Y yo creo que ahí es donde también es, por eso yo decía al principio, es importante también el tema de la empatía, de ver qué pasa con el otro, de no pasar de largo ciertas situaciones, ¿no es cierto? Y no es fácil, digamos, no es fácil, y yo creo que tenemos que ir mirando también después de la pandemia como el comportamiento humano, cómo nos estamos comportando, qué está pasando, ¿no es cierto? Cómo nos hacemos cargo de ciertas situaciones que hoy día son evidentes. Exacto. Efectivamente, cómo manejamos, ¿no es cierto?, a nivel laboral, a nivel familiar, y cómo vemos ciertas conductas que tal vez no son las mejores, digamos, en el sentido de poder acompañarnos de una manera sana, de sana convivencia, digamos. Exacto. No, yo creo que tocas un tema también súper importante, porque creo que se quiso instalar bastante bien en pandemia el poder preocuparse de un otro. Creo que ahí es donde estuvimos como bastante conectados, tanto con familiares como quizás en la red vecinal, de cómo estaba el otro, vecina, no sé si tiene pan, le voy a comprar, usted está en cuarentena, qué sé yo. Pero luego de eso volvimos a esta realidad, que es una realidad un poco más distante, más fría, que en pandemia lo que se intentó, yo diría que no es que se haya intentado, sino que se dio de esta forma, de poder estar preocupado de este otro, de poder estar interesado en cómo está esta otra persona, y de poder vivir como esta covidianidad, que en algún momento lo escuché bastante y me resonó mucho, y de luego, claro, pasar nuevamente a la presencialidad y tener que preocuparme de mí y de mis cosas. Entonces ya no tengo este mismo contacto. Y en pandemia la depresión aumentó bastante por el mismo tema de estar aislado, de estar entre 4 paredes durante mucho tiempo, donde los vínculos dentro de las familias también se vieron trastocados por estar, claro, porque como tú decías hace un ratito, generalmente uno va del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, entonces son como departamentos o casas, ¿cierto?, solamente para dormir. Entonces, claro, ¿qué pasaba ahí desde ese punto? Cómo también las familias tuvieron que abordar esta temática de una forma lo más sana posible. Las primeras 2 semanas yo creo que todos las disfrutamos, era como rico estar acá y todo. Y después era como necesito salir. Entonces uno después extrañaba la oficina, uno extrañaba el colegio, uno extrañaba la universidad, porque era el espacio para poder estar con otras personas, salir y poder también relacionarme interpersonalmente con otras personas que no es la familia. Entendiendo también que cuando tú lo hablas, yo digo, bueno, entendiendo que también están los espacios. Exacto. ¿Qué pasa con esas familias que viven en un espacio pequeño, en donde en realidad no había tampoco
la posibilidad, ¿no es cierto?, de trabajar desde la casa, porque en realidad no existen 4 computadores, o 3 computadores, o 2 computadores, de repente tal vez ni siquiera existen computadores. Exacto. Entonces, también desde ahí la dificultad que se generó, ¿no es cierto?, como dices tú, del vínculo cotidiano y del aprender a convivir. Yo creo que fue un aprendizaje, el poder aprender a relacionarse con el otro, con el que yo convivo o con quien yo conviva, ¿no es cierto? Desde esta situación compleja que finalmente fue como obligatoria porque estabas obligado, impuesta, ¿no es cierto?, a quedarte sin necesariamente tener como las herramientas para. Entonces, no, yo creo que claramente no fue fácil y eso también generó cosas buenas, obviamente, y cosas más bien negativas. Lo bueno, como dices tú, es el tema de que se generaron estas redes de... Porque hoy día mucha gente vive en edificios en donde tú vives en tu departamento, ni siquiera conoces a la mitad de los vecinos. Exacto. Tú subes en el ascensor, desde el estacionamiento nunca conociste a nadie, no viste a nadie, ¿no es cierto? Y se generan estos chats en donde efectivamente quién tiene azúcar, oye, tengo un problema, te fijas, quién necesito comprar tal cosa y ya no me quedan los permisos. Entonces se generó esta conexión que antes en los barrios, hoy día todavía también hay barrios, pero que sí existen barrios y que existía antes cuando tú vivías en casa en donde tú conocías a la vecina, a la otra vecina, y había un tema de comunidad. Y hoy día efectivamente no existe. Es más difícil hacer comunidad también por la forma en que vivimos hoy día también. Entonces no es tan fácil conocer a quien está al lado. Exacto. Y así pasa en las comunidades, como bien dices tú, en los lugares de trabajo, porque muchas veces hay mucha rotación, por lo tanto tú no conoces toda la gente que trabaja en la empresa, ¿no es cierto? Claro. Y de repente, claro, cada uno está encerrado en su trabajo, en su dinámica, digamos, y no se generan estas redes, que también es importante cómo en el fondo a nosotros nos afectan o nos favorecen, ¿no es cierto?, buenas redes de apoyo en casos de lo que hablábamos de un principio, ¿no es cierto?, de todo el tema de repente estar viviendo una situación compleja y sentirse solo, ¿no es cierto?, o sola. Yo creo que ahí es súper importante la red de apoyo comunitaria. Y ahí, ¿qué visualizas tú, qué te ha tocado ver en relación a esto? ¿Cuál es el rol que cumplen? Yo creo que, mira, nosotros ocupamos bastante el nombre de los factores protectores, ¿ya? Y los factores protectores, tal como dices, son para proteger, ¿cierto?, el entorno o a mi persona en este caso. Entonces, cuando tenemos un factor protector, tanto en el trabajo, en el colegio o en la familia, ya encontramos un factor bastante positivo que nos ayuda también a enfrentar estas situaciones que me generan un malestar diariamente o cotidianamente, que es lo que nosotros llamamos como la psicopatología. Entonces, cuando tengo este espacio y aparte de tenerlo, lo reconozco y lo visualizo, o sea que esta red de apoyo yo la tomo como este espacio en el cual yo puedo confiar, en el cual yo puedo expresarme, en el cual no me voy a sentir juzgado, ya tengo un espacio bastante abierto para poder hablar acerca de lo que me pasa. De que, por ejemplo, no lo van a tomar como una situación de queja, por ejemplo. Aquí me voy con esto, cuando tenemos adolescentes, por ejemplo, que están pasando por una situación depresiva y llegan a una autolesión. Entonces, si tienen miedo de quizás comentarlo con una red de apoyo tanto en el colegio, amistades o la misma familia, muy poco podemos hacer porque no están involucrados. Pero cuando tenemos a los papás o tenemos al colegio y a los amigos involucrados, ya tenemos un gran paso para seguir un proceso psicoterapéutico en el cual vamos a tener gente que va a colaborar, que va a estar responsabilizándose también del mismo tema, sin tener que estar siendo sobreprotector 24/7. ¿Por qué? Porque muchas veces uno entiende a los papás o a los profesores que quieren estar encima para que no le pase nada, pero eso también agobia. Entonces esto igual hace un efecto iatrogénico. Entonces, claro, esta red de apoyo tiene que estar ahí para sostener, ¿cierto? Winnicott, un psicoanalista, también hablaba acerca de esto, de que generalmente los padres o los profesores, en este caso, actúan como continente, que es como de poder contener, ¿cierto? De poder estar ahí para poder sobrellevar y poder también reelaborar aquello que ellos están sintiendo. ¿Por qué te menciono esto? Y también a la gente que nos está escuchando. Porque hay mucha fantasía también acerca de poder escapar de una realidad,
¿cierto? De poder escapar del sentimiento que tengo. Entonces mucha gente lo toma como esta salida, lo voy a decir así, como esta salida más fácil, que es quizás decir, ok, ¿sabes qué voy a cometer o voy a terminar con mi vida? Pero hay una fantasía detrás de eso, esa fantasía de que haciendo ese acto yo voy a estar bien. Claro. ¿Y quién te lo asegura? ¿Cierto? No sabemos qué pasa a la siguiente situación. Entonces, cuando tenemos a alguien que puede reelaborar aquello que estoy sintiendo, de conversarlo, de poder desmenuzarlo, me puedo entender mucho mejor y decir, ok, quizás esto me estoy sintiendo de esta forma por esto y esto, y puedo acudir a un profesional. Claro, qué importante lo que tú dices con respecto a la contención. Porque muchas veces también estas redes de apoyo tienden a juzgar. Sí. ¿Pero por qué? Si tú no necesitas esto, o tienes o todo, retar. o retar, ¿cómo se te ocurre? Entonces, en realidad yo creo que ahí es donde nosotros también tenemos que trabajar y entender, ¿no es cierto? Que muchas veces solo la persona necesita contención, que te escuchen. Sí. ¿Te fijas? Porque también uno no es profesional del área como para decir tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro, pero sí, por ejemplo, el hecho de escuchar, contener, efectivamente estar ahí. Nos permite, ¿no es cierto?, que para la persona también sea un alivio, digamos, de que sabe que no está solo o no está sola, ¿te fijas? Sí, y de hecho creo que también, aparte de estar ahí, quizás de escuchar o poder contener como estamos hablando, hay mucha gente que solamente necesita a alguien que lo acompañe en este dolor, que no se hable, pero que estén al lado, así como, ok, no sé, un cariñito, ¿cierto? Así como, y eso ya es un acto de, chuta, ya, no estoy solo. Quizás estos pensamientos intrusivos de que todo está mal, de que no tengo a nadie, me van disipando un poco, porque me doy cuenta que hay alguien más. Y también lo que tú mencionas, esto también de cómo también como papás, a nadie se le enseña, ¿cierto? Ser papá, claro. Esto es una situación... Un aprendizaje cotidiano. Continuo hasta que, ¿cierto? Ya no podemos más. Y cómo también los papás, una de las herramientas que yo trabajo con ellos es poder también, cuando pasan estas cosas que uno se preocupa, que uno también queda súper frustrado o angustiado de todo, obviamente, es poder también trabajar en que cuando estoy hablando con mi hijo, con mi hija, es dejar de lado lo que yo estoy sintiendo para escuchar lo que está sintiendo el otro. Y luego de eso yo conecto con lo mío, porque si conecto de mi rabia, de mi culpa, de mi angustia, dejo de escuchar al otro. Y creo que en este caso, me voy a permitir mencionar, hay una chica influencer, no recuerdo su nombre, pero ella en su situación, como en el nombre de su usuario, se llama Mamá Sin Caos. Y ella habla acerca de todas estas situaciones también, por ejemplo, cómo brindarles a los niños el saber qué hacer, por ejemplo, ante un abuso sexual, por ejemplo, cómo identificarlo desde muy chiquitito. Y creo que ella ocupa una plataforma bastante positiva para poder también psicoeducar y saber de que la maternidad y la paternidad no es algo romantizable. Es una situación que, si bien es una experiencia muy bonita, una experiencia que te ayuda a la parte de la vinculación, pero que conlleva muchos desafíos. Y entra ahí toda la culpa de los papás, y generalmente la culpa que se asocia también a la mamá como tal, ¿cierto? De que la mamá... Entonces creo que desde ahí también es un punto súper importante, pensando en este programa como la parte de género, cómo también está esta brecha, en la cual siempre que pasa algo, ¿a quién se culpabiliza? ¿Y por qué se culpabiliza? Claro. Creo que desde ahí es una pregunta que tenemos que realizarnos. Eso lo vamos a contestar, vamos a ir a una canción y después continuar, porque efectivamente dentro de la pauta que yo tengo, hoy día quería comentarte también la segunda parte que tú mencionas. Así que vamos a ir a una canción y volvemos. Disputa. Seguimos, ¿no es cierto?, conversando esta interesante temática con María José, que hoy día nos acompaña, psicóloga clínica y magíster en psicoanálisis, que hemos estado hablando en general de salud mental, ¿no es cierto?, de depresión, de qué pasa, cómo algunos factores de riesgo, cómo pedir ayuda, ¿no es cierto?, el tema importante de las redes de apoyo. Y terminamos antes de la pausa hablando un poco del pensaba yo como del deber ser y cómo nos relacionamos, ¿no es cierto? Y la dificultad que tiene, ¿no es cierto?, hoy día el rol de ser madre en esta sociedad donde efectivamente muchas veces, y ha costado mucho, yo creo que hoy día se visualiza mucho más, digamos, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, el rol de la mujer que tiene, ¿no es cierto?, con respecto a la maternidad. A nadie le enseñan a ser mamá, a nadie le enseñan a ser papá. Uno aprende, como bien tú decías, desde la experiencia que uno ha tenido, ¿no es cierto?, desde las herramientas que uno tiene.
cometemos errores muchas veces, ¿no es cierto? Educar, además, no es fácil. Y tú mencionabas un poco del tema de no sentirse culpables también, ¿no es cierto? De que durante el ciclo de vida pasamos por distintos procesos y ahí me quedo dando vuelta y te quería comentar y que conversáramos un poco qué pasa en este caso, por ejemplo, con quienes hoy día, ¿no es cierto? Y hablabas tú de una influencer, de quienes hoy día están en el proceso de maternar, de lo que significa, ¿no es cierto?, que de repente muchas veces tú por fin llegas a la casa con tu bebé y efectivamente pasa 1 o 2 semanas y te empiezas a sentir angustiada o abrumada, ¿no es cierto?, o triste o con ganas de llorar o irritable, como bien tú decías, o sientes que no tienes la capacidad de cuidarlo, ¿no es cierto?, cuidarlo. Entonces ahí es donde hoy en día se visualiza mucho más lo que tiene que ver con el proceso que vive alguien que está incursionando, ¿no es cierto?, en la maternidad con respecto a lo que es la depresión postparto, que es parte de lo que conversamos hoy día de depresión, y que hoy día es más normalizado, digamos, pero no es fácil para quien lo está viviendo. No, porque si nos vamos en el tema, ¿cierto?, de una depresión postparto que conlleva un acto también de maternar, lo que va a la base también es mucha culpa, ¿ya? Es mucha culpa porque claro, cuando uno ve en esta idealización de la maternidad, es que uno conecta al vínculo, al tiro, y es el amor instantáneo. Pero ¿qué pasa con aquellas madres que no logran conectar durante todo el embarazo y en el momento que llega el parto y tienen a su bebé? Como este simple acto de tener a un ser humano chiquitito te conlleva a cambiar la pauta radicalmente, en el cual tu vida ya no es solamente tuya, sino que también está asociada a esta otra persona. Y creo que desde ahí está esta depresión postparto, que es el tema principalmente de esta angustia, de esta frustración que genera, de esta pérdida de quién soy yo, de este deber ser, en el cual ahora ya no soy, por ejemplo, solamente María José, sino que soy la mamá de... Y creo que desde ahí la sociedad también ha contribuido de forma muy negativa en el tema de enjuiciarte por querer ser mujer y mamá, ¿cierto? De tener estos espacios de autocuidado, de decir un momento, necesito mi espacio, 1 o 2 horas, quizás para mí, a lo que sea. Si tengo que ir a caminar, si quiero ir al gimnasio, si quiero, no sé, estar viendo una serie, ¿cierto? Si quiero salir con unas amigas, con mi pareja. Tener ese espacio creo que es relevante también con esta red de apoyo que nosotros verbalizábamos, porque si bien esta madre cuida y protege a este ser, ¿quién cuida a esa madre? Y creo que desde ahí es un punto importante en tema de salud mental, de que esta mujer no sienta culpa de querer ser mujer antes que madre y de priorizarse. Creo que desde ese punto también es, si tenemos una mamá feliz, vamos a tener niños felices. Si tenemos una pareja feliz, vamos a tener unos niños felices, sin idealizar claramente, vamos a tener muchas dificultades, pero teniendo en cuenta que esa persona que está pasando por una depresión postparto sea entendida, sea escuchada, no sea juzgada, no sea estigmatizada, porque claro, la depresión postparto se habla solamente en el género femenino, ¿ya? Porque es la persona que vive los cambios físicos, ¿cierto? Y hormonales, pero también sirve mucho y es la idea de que si tenemos un acompañante, una pareja, que también nos brinde ese espacio de poder también contenernos, de poder también entender todo lo que pasa en relación a esto y también la sociedad. Y creo que también un punto ahí la familia. Muchas familias cometen el error también de enjuiciar frente a esto, en vez de acompañar, quizás por el mismo tema de no poder comprender o empatizar con esta situación. Pero creo que desde hoy en día también se ha normalizado bastante el poder que una madre pueda verbalizar que está cansada. Sí, yo creo que, y ahí es lo que conversábamos un poco en el break, que finalmente... Yo creo que las redes sociales ayudan y desayudan, dependiendo del caso, obviamente, pero a mí me gusta mucho ver de repente influencers que hablan de su día y en el fondo expresan, oye, que no idealizan su vida, digamos, y que expresan, estoy cansada, oye, se me hace difícil, amo a mi bebé, pero en realidad se porta súper mal, no he dormido nada, o sea, es lo que pasa, porque finalmente lo que tú dices, maternar... Es un proceso que a nadie le enseña nuevo, ¿no es cierto? No solamente desde el punto también de la mujer, sino desde el punto de vista de la familia, ¿no es cierto? Los cambios que significan, porque es una preocupación que uno tiene latente día a día, porque es un ser
un ser vivo chiquitito que muchas veces no sabes ni siquiera cómo agarrarla o agarrarlo, ¿no es cierto? Entonces es un aprendizaje desde nada, digamos, desde una experiencia nula, en donde efectivamente también tú pasas por cambios efectivamente hormonales, ¿no es cierto?, a nivel de salud mental, y muchas veces uno dice, el bebé, qué lindo, todo bien, y tú esperas que la mamá perfecta aparezca ahí, cuando la mamá no es ni perfecta, ni nadie es perfecto, obviamente, ni tampoco es tan fácil aparecer ahí, digamos, porque es un aprendizaje mutuo. Entonces yo creo que ahí, para las personas que hoy día nos escuchan también hablando de todo el tema de la depresión, es importante también visualizar, sin juzgar, como dices bien tú, y de repente uno no sabe qué pasa, o uno está recién también no sabe qué pasa, no sabes por qué te sientes así. Muchas veces escuchaba yo la historia de una persona que decía, yo tuve mi bebé y feliz de llegar a la casa y todo perfecto, y yo lo veía y no tenía ganas de abrazarlo. La encontraba hasta fea, la bebé, o la niña, ¿no es cierto? Y decía, y yo me sentía culpable de no querer estar con ella. En el fondo ella tenía la red de apoyo cercana, pero en el fondo nadie entendía qué estaba pasando, entonces ella no quería darle de amamantar. Y finalmente empieza a pasar que tú tampoco sabes qué te está pasando a ti. Y yo creo que ahí es donde se activan un poco las redes que hablamos, y se activan también las alertas rojas que hablamos de un principio en el programa, que uno tiene que decir, chuta, no estoy bien, algo me pasa, necesito... Y ella contaba en su historia que finalmente estuvo un año con depresión posparto, que nunca fue tratada, y quedó embarazada del segundo bebé, y dijo, ahora se me va a pasar, porque empezó a crear vínculo con el primero, y pensó que, y a los 2 meses empezó de nuevo con el segundo bebé. Entonces dijo, no, esto ya es algo que es preocupante, y fue ella muy resistente a tomar medicamentos, pero dice que ella fue un psiquiatra, qué sé yo, hay programas que son, ¿no es cierto?, de maternidad en este caso, y ella contaba que finalmente tomando una semana pastillas le cambió la vida, y después veía a su bebé maravilloso. ¿Te fijas? Entonces de repente necesitamos ayuda, es importante pedir ayuda, no minimizar, ¿no es cierto?, los sentimientos por un lado, no normalizar, como bien dices tú también, qué es lo que nos pasa, y para las personas que están en nuestro entorno también no juzgar, porque finalmente es un proceso individual que no es fácil, y que de repente es por un contexto específico, no es que esa persona tenga, ¿no es cierto?, alguna sintomatología más recurrente, sino es posparto. Exacto. Y creo que de ahí es lo que hablábamos anteriormente en la primera parte, como en cómo también esta comunidad, esta red de apoyo, me brinda este espacio para yo poder comentar aquello que estoy sintiendo y verbalizar, y también normalizar el que estar mal también está bien. Es válido. Y es válido, ¿cierto? Que las personas me digan, o sea, te entiendo, sé que estás cansada, y que muchas veces la sintomatología asociada a una parte más depresiva o ansiosa va también ligada con el cansancio, ¿ya? Porque no estoy descansando bien, no estoy comiendo bien, y eso también genera esta nueva rutina que es ser mamá, ¿cierto? Y ser papá. Entonces, como también dentro de este equipo, ¿cierto?, de esta comunidad que la persona puede tener de red de apoyo, me brindan estos espacios para yo poder desahogarme y poder verbalizar y decir, ¿sabes qué? Sin culpa, es que necesito mi espacio, necesito, no sé, un espacio para descansar, necesito estar, hoy día necesito no ser mamá, por ejemplo, que también es muy válido, pero se juzga mucho. Y yo creo que también ahí es desde los estereotipos de género, que efectivamente también hay como una imagen, ¿no es cierto?, del deber ser. Entonces ahí también se comete el error, y la sociedad y la familia comete el error de que, lo que bien tú dices, de no permitirse ciertas cosas, porque tiene que ser así, porque uno tiene que funcionar como sea, funcionar. Y yo creo que ahí es también donde nosotros hoy día tenemos que generar cambio. Si bien es cierto, yo creo que las generaciones sobre 40, como decías tú, es más difícil, pero en realidad... Pero no es imposible. Pero no es imposible, claramente. Pero desde ahí validar, en el fondo, y finalmente también va ligado con el amor propio, en cómo me preocupo de mi autocuidado también. ¿Te fijas? ¿Qué acciones en realidad? Pedir ayuda. De repente uno dice, no, se sobrecarga, ¿no es cierto? No, es que la casa es mi responsabilidad.
en muchos casos, y esto da para largo, digamos, Sí. el hecho muchas veces de que tú no estés trabajando también como que se impone como que, bueno, entonces la casa tiene que estar perfecta, tiene que estar los niños limpios, todo perfecto, cuando en realidad no es así necesariamente, pero no es fácil, digamos, porque hay una imagen de que todo tiene que funcionar bien en este caso. Sí. Entonces, desde ahí, como decimos el estereotipo de género, en donde también uno también tiene el tema de sentirse culpable porque yo debiera hacer esto y no lo soy, o yo debiera actuar de una forma y no es así. Exacto. ¿Te fijas? Y creo que desde ahí también entramos con esta parte de género que tú mencionabas, porque si bien estamos hablando de todo lo que pasa en relación a la culpa y todo, hablamos siempre de un imaginario femenino. Claro. ¿Cierto? De la persona que está sufriendo, que está teniendo esta situación de malestar psicológico o físico de una mujer, ¿cierto? Pero ¿qué pasa también con el varón? ¿Cierto? El varón puede pasar por lo mismo, puede estar, pero socialmente todavía se sigue instaurando que la parte más de maternidad es asociado a lo femenino y a lo masculino con aquel proveedor, ¿cierto? Claro. Que vemos que se han dado vuelta. Hoy en día tenemos postnatal de también para los papás. Efectivamente. Entonces, que también que cómo eso también se visualiza, ¿cierto? Quizás para generaciones más jóvenes es algo súper normal, pero quizás anteriormente, no sé, no era tan normal o no se peleó, podríamos decir, Claro. para que fuera al revés, ¿cierto? Por esta situación tan heteronormada y tan estructurada que al final, claro, todo recae en esta mamá perfecta que tiene que tener todo listo y todo dispuesto y que cuando se permite caer, ¿cierto? Y creo que eso es importante como todo ser humano de poder quitar esa coraza de superhéroe que muchos papás también lo toman, de sentirse que pueden con todo, pero también hay que sobrellevar y ver también cuáles son mis límites, porque puede ser un momento en el cual yo me dé cuenta que estoy mal, cuando ya haya explotado la olla. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con eso también? ¿Y por qué lo menciono? Por el tema de este autocuidado de cada uno de nosotros. Claro, es importante también ahí, por ejemplo, cómo nosotros promovemos acciones que sean más de colaboración y conjunto. ¿Te fijas un poco lo que tú hablabas? La mamá, el rol de efectivamente la mamá es quien tiene al bebé por un tema biológico. Exacto. Pero eso no implica ni significa que la mamá es la que se tiene que hacer cargo. Exacto. Entonces ahí es muy importante lo que tú dices en el fondo, cómo nosotros desde estas temáticas, ¿no es cierto?, que por años han sido más bien feminizadas, hoy día sí esperamos y promovemos que estos espacios sean de colaboración en conjunta y que la mamá, claro, el tema biológico es así, pero que en el fondo la pareja se levante, lleve al hijo al jardín, si el niño está enfermo no tenga que ser la mamá la que se queda hasta tarde, sino el papá también, o la pareja, ¿te fijas? Entonces, desde ahí yo creo que es importante también ir buscando el tema del autocuidado, el resguardo, no culpabilizarse, y eso es a nivel general como para ir cerrando con respecto a las situaciones que vamos viviendo, poder en el fondo lo que hablábamos al principio, ¿no es cierto?, de generar espacios de conversación para evitar, ¿no es cierto?, situaciones complejas de salud mental. De repente una enfermedad de salud mental bien tratada no tiene, ¿no es cierto?, ni repercusiones futuras. Exacto. Generar estas señales de alerta, conversar más, ser más empático en los espacios laborales, en el colegio, ¿no es cierto?, en la familia, tal vez tener un poco más de una visión de mirar más. Sí. No de ver, porque ver es como, sino que mirar como, yo digo, como ver qué está pasando. Exacto. ¿Te fijas? Mirar con cariño al otro. No, y mirar bajo el agua. Mirar bajo el agua. No es tan fácil, pero yo creo que es importante cuando nosotros abordamos estas temáticas porque nos permite, ¿no es cierto?, educar a la población, ver en realidad que si alguien está pasando por una mala situación, esa persona, ¿no es cierto?, no está sola. Exacto. Es normal muchas veces pasar por cuadros como decías tú, de depresión que ya son recurrentes o más en el tiempo. Y yo creo que ahí es donde en el fondo es, hacernos también cargo muchas veces sin juzgar de cómo poder ir trabajando estas temáticas y leer de repente, informarse, ¿te fijas? Psicoeducarse. Creo que como para también la gente que nos está escuchando y para nosotros mismos que nos pueda resonar, que es súper importante el que a través de la palabra uno sana.
Entonces, cuando uno habla acerca de lo que le pasa, quizás no solamente verbalizando, hablando como tal, pero si me cuesta y lo empiezo a escribir, también estoy sacando algo y no lo estoy dejando dentro. Entonces eso va también quitando un poquito esta bola de nieve que puede ir creciendo hasta cuando yo me sienta preparada para poder hablarlo, valga la redundancia, verbalmente con un otro, claro, para poder entonces ir sanando. Pero creo que eso es una parte importante, que la palabra cura. Y la palabra, cuando es bien escuchada, cuando me siento contenida o contenido, va a marcar un antes y un después, porque voy a empezar entonces a sentirme escuchado y validado. Y creo que desde ahí el mensaje, creo que para todos, es poder también conversar con quien yo crea pertinente aquello que me está pasando, porque me voy a dar cuenta que aquello que yo siento, que estoy sintiendo, lo siente todo el resto. Entonces no estoy sola. Claro, qué importante eso que tú nos dejas como reflexión. De verbalizar y muchas veces tal vez, como tú dices, escribir. Exacto. Escribir para sacar. Así que bueno, agradecerte por estar hoy día con nosotros, María José, en este programa. La verdad es que estas temáticas nos permiten, ¿no es cierto?, ver en qué estamos como sociedad, y también generar ambientes libres de todas estas situaciones, ¿no es cierto?, que son complejas, pero que en realidad también muchas veces depende de nosotros generar un cambio. Exacto. No, muchísimas gracias por la invitación. Creo que ha sido bastante entretenida también y psicoeducativa para todos. Sí. Y seguir hablando de salud mental, creo que es sumamente importante. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo programa de Género en Disputa. Gracias por estar y escucharnos el día de hoy. En Radio U Central 107.1